Bueno, Silvia nos ha presentado lo que es Farmacuna, ¿no? Que es lo que trabajamos, nuestros desafíos, los sueños que tenemos, la población con que estamos nosotros involucrados. Bien, pero también parte del trabajo que hacemos es conocer un poquito sobre los enfoques, ¿sí? Los enfoques que trabajamos como institución, ¿no? En este caso, Fiorella nos va a hablar ahora sobre lo que es el enfoque social de la discapacidad y el tema de la inclusión, que es parte importante para poder iniciar nuestro trabajo como voluntariado. Porque si no conocemos estos temas, eh, es un poco difícil trabajar. Entonces, le voy a dar pase a Fiorella para que ella nos pueda hablar ahora sobre el enfoque social de la discapacidad y el tema de la inclusión. Adelante, Fiorella. Sí, Fiorella. Ay, disculpen, no me había dado cuenta que estaba muteada. Sí, les quería pedir un favor. No sé si pueden poner sus audios en silencio para poder empezar entonces. A ver, vamos a compartir mi pantalla y ustedes me dicen si ya la ven. ¿Ven mi pantalla? Sí. ¿Pero ven la pantalla completa o solamente la...? Completa, pon. Perfecto. Completa la ven. No, ponlo completo. No, ponla completa. Sí, ya, no, es que esto no me está ayudando. A ver, de nuevo, un ratito. En todo caso, amplía la pantalla en la imagen. Lo que Fiorella ahora nos va a presentar es sobre el enfoque social de la discapacidad, que es el enfoque con el cual nosotros como institución estamos trabajando. Adelante, Ahora sí. Listo. Antes de entrar a revisar el enfoque social, yo quiero solamente revisar rápidamente unas estadísticas para que estemos bien frescos con los datos. En el Perú hay 3 millones de personas que tienen discapacidad. Esto es el 10%. En realidad, estimamos que este porcentaje es mucho más alto, pero bueno, eso es lo que ha arrojado el último censo sobre discapacidad que se hizo aquí en el Perú. Esa data lo que también dice es que el 50% de las personas con discapacidad en edad escolar nunca han ido al colegio. Y de hecho, el informe defensorial que se publicó el año pasado decía que en realidad el 80% de los niños con discapacidad nunca han ido al colegio en el Perú. Entonces es una realidad muy triste. Uy, no estaba, perdonen, proyectando Es una realidad muy triste, pero esa es la realidad, ¿verdad? Que el 80% de las personas con discapacidad no están haciendo el colegio y eso nos reta porque cerrar la brecha de la desigualdad es tremenda. Y para ponernos un poco más tristes, por ejemplo, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad en el habla o en los problemas, bueno, tienen problemas comunicativos, menos del 2% recibe, por ejemplo, terapia de lenguaje. Y en relación a la discapacidad física y que requieren terapia física, solamente el 10% de las personas que requieren una terapia física la están recibiendo. Entonces, el tema de la exclusión para la población con discapacidad es tremenda. Y bueno, ya se imaginarán, en Manchay la realidad es aún más desafiante. Tenemos familias que son muy pobres, ¿verdad? Ya lo hemos comentado. Están en situación de pobreza extrema, muchas de ellas. Hay mucha violencia doméstica, como lo mencionaba Silvia. Las familias tienen un nivel educativo muy bajo y pues obviamente esto desmejora muchísimo la calidad de vida de los niños. Muchos niños tienen algún problema de desnutrición, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y ahora por la pandemia, ya se imaginarán, ¿no? Imagínense esas madres con un bajo nivel educativo, cómo ellas están luchando en este momento para poder acompañar a sus niños a completar sus labores educativas.
Y obviamente hay un porcentaje grande de madres que no envían a sus niños al colegio porque en realidad nunca les dieron vacante a estos niños y ahora pues, imagínense la tensión que estas madres viven, ¿no? Entonces, es una realidad muy desafiante, pero a pesar de todo, nosotros como Warmacuna Hope tenemos una visión eh, de que es posible que las personas con discapacidad, que los niños con discapacidad tengan una vida plena. Yo estoy segura que absolutamente todos ustedes aspiran a tener, por ejemplo, un buen trabajo, ¿no es cierto? Siempre han querido tener una educación de calidad, a los que son estudiantes o los que ya terminaron, aspiraron a tener una muy buena educación. Muchos de ustedes seguramente también aspiran a tener una vida en familia, casarse, tener hijos, participar en la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, las mismas cosas que nosotros soñamos para nosotros son las cosas que las personas con discapacidad también sueñan, pero lamentablemente en nuestra sociedad se las hemos negado. Entonces, pero nosotros creemos que es posible, ¿no? Y de los desafíos, bueno, uno de los sueños que tenemos a través del voluntariado que vamos a realizar justamente es poder ayudar a eliminar esas barreras, ayudar a mejorar estas oportunidades para las familias. Y les vamos a explicar cómo. Nosotros, en realidad, en años anteriores hemos hecho ya programas de acompañamiento a familias de niños con discapacidad. Estas son algunas de las fotos de algunos años atrás. Y han sido programas bonitos porque nos han permitido establecer relaciones fuertes que dan esperanza, ¿no? Y créanme, uno va pensando que va a enseñar mucho, pero en realidad al final uno se da cuenta que más recibes tú al compartir con esas familias, porque aprendemos de cosas que quizás para nosotros, o aprendemos cosas que, otras formas de ver la vida, ¿no? Y vamos a aprender todas las formas en las que ellas luchan, en las que nosotros probablemente no luchamos, aprender de su fortaleza, aprender de las dificultades que ellos viven, y aprender de su forma positiva también de ver el mundo a pesar de todo, ¿no? En fin, o algunos quizás no lo vean tan positivo, obviamente, ¿no? Para eso estamos haciendo este trabajo en conjunto, y bueno, estamos felices de nuevo que ustedes nos acompañen. Pero Edwin bien decía, ¿no? Es importantísimo tener una mirada adecuada al momento de trabajar con las familias. ¿Por qué? Y a ver, vamos a pensar. Las personas, los niños con discapacidad sufren una serie de discriminaciones, ¿verdad? Ya sabemos que no van a la escuela muchas veces, les hacen bullying en el colegio a los que están estudiando, y muchas veces, por ejemplo, las personas dicen, el enfermito, el sordito, el cieguito, ¿no? Entonces, usar este lenguaje puede ser muy dañino para la persona con discapacidad, porque lo encasilla, lo etiqueta en esa definición, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de esto y por qué es necesario cambiar nuestro enfoque y a qué responde también. Pero bueno, entonces vamos a hablar, definir primero qué es la inclusión, cómo es que se establecen los derechos humanos para las personas con discapacidad y modelos para entender la inclusión. Bueno, esto es muy importante entenderlo. Las personas con discapacidad y los niños con discapacidad, lamentablemente en el Perú todavía estudian en espacios segregados. Y como decía hace unos minutos, en realidad hay mucha exclusión. ¿Qué significa exclusión? Personas que no están participando, por ejemplo, del sistema educativo, ¿no? Y esto todavía es una realidad en el Perú. ¿Qué significa segregación? Significa cuando existen dos espacios en el que, por ejemplo, las personas se educan. Entonces, la educación especial es un espacio segregado y la educación regular es otro espacio, ¿no? Ustedes recordarán, no sé si han escuchado alguna vez de, no sé, Martin Luther King. Él luchaba justamente para abolir estos dos espacios que existían en la sociedad americana de, no sé, baños para blancos, baños para personas de raza negra, ¿no? Entonces,
era segregación pura. Era decir, ¿sabes qué? Ellos son ciudadanos de otra categoría, no pueden compartir el mismo espacio que los blancos, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es exactamente lo que se vive todavía en el Perú, al decir, ay no, los niños con discapacidad intelectual sobre todo no pueden compartir el mismo espacio que nosotros porque van a retrasar a los niños que no tienen una discapacidad. Eso es segregar y todavía existe en el Perú, y eso es una de las cosas por las cuales nosotros luchamos y que queremos que ustedes abracen con nosotros. Eso es muy importante. Y bueno, hay otros enfoques en los que, por ejemplo, sí, los niños están ya dentro de la escuela regular, pero están en aulas separadas o están haciendo actividades distintas. Pero la verdadera inclusión es aquella donde todos, no importando qué tipo de características tengan, conviven, comparten, aprenden juntos, socializan, y entonces los niños crecen ya con una idea de que las diferencias son normales, son parte de la sociedad, y simplemente hay que aprender a derribar las barreras. Eso es algo muy importante también, el tema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ejemplo, los derechos del niño se inician bueno, se dan en el año 90, y ahí se establece que los niños tienen derecho a la educación, no sé, derecho a la salud, derecho a la participación. Interesantemente, las personas con discapacidad no han alcanzado el derecho a la educación plena sino hasta el 2007, ¿se imaginan? O sea, eso significa que la ley respaldaba la educación en espacios segregados, como decía, pero ahora esta ley, esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta convención que tiene rango constitucional, o sea, que está al nivel más alto en las leyes, ya establece que no existe tal cosa como una educación segregada. Tiene que la educación darse en un espacio completamente inclusivo, por ejemplo, ¿no? Y este documento, esta convención, también establece este enfoque social de la discapacidad, que es justamente el enfoque que vamos a revisar en estos momentos. Y bueno, obviamente esta convención también obliga a los estados a establecer una serie de políticas para que se garanticen esos derechos, pero obviamente en el Perú todavía el Estado no ha respondido adecuadamente a estas obligaciones, ¿no? Hay una serie más de derechos que se cubren en esta convención. Aparte de la educación, está, bueno, la interdicción o el derecho a la autorrepresentación, el derecho a la salud, ¿no? De poder recibir, por ejemplo, terapias físicas, terapias de lenguaje, pero que obviamente nuestro país todavía no ha recogido porque ese derecho todavía no se entrega a toda la población que lo necesita. Pero bueno, esa es la realidad. Pero bueno, vamos a trabajar en eso nosotros como voluntarios, vamos a llevar esa esperanza a esas familias, vamos a ir rompiendo paradigmas, y justamente este es uno de los grandes paradigmas que tenemos que romper, es cómo entendemos la discapacidad. Ha habido históricamente muchas formas de entender la discapacidad. De hecho, uno digamos, el más antiguo era este modelo de la prescindencia o de la caridad. Luego ya aparece el modelo médico rehabilitador y luego el modelo social, que es el modelo que abraza la convención y que abrazamos nosotros como Warmacuna Hope. Entonces vamos a revisarlos. El modelo de la prescindencia data de la edad antigua, ¿no es cierto? Hasta la edad media, incluso esto era muy prevalente, que consistía básicamente en, bueno, que se creía que las personas que tenían algún tipo de discapacidad física eran descartables, ¿no? Y entonces, incluso, bueno, cuando ya en la Edad Media, ¿no? Esto continúa, y pues en la Edad Media tenemos bueno, la iglesia era muy fuerte en ese entonces, y la iglesia dijo, no hay que descartarlos, pero hay que ayudarlos, ellos dependen de nosotros, tenemos que cuidarlos, ¿no? Y pero esta forma de entender la discapacidad también, que es el modelo de la caridad, de alguna forma hizo que las personas con discapacidad sean vistos como sujetos de lástima, y
y más bien, incluso desde una perspectiva religiosa, se entendía que las familias habían tenido personas habían tenido niños con discapacidad porque habían cometido algún pecado, entonces era una forma de castigo que Dios les había dado por ese pecado que habían cometido. Y eso se ve incluso en la Biblia, ¿no? Ahí, bueno, en fin, se ve que esa concepción era prevalente. Entonces la sociedad respondía a esta concepción mediante la caridad, ¿no? Del pobrecito, de ayudarlo, simplemente esa era su respuesta, ¿no? Pero bueno, ya con la ciencia, en la edad moderna, digamos, se empieza a ver la discapacidad de otra forma y se empieza a ver de una forma médica, se empieza a decir, uy, de repente eso tiene cura. ¿Qué podemos hacer nosotros para curar a esas personas? Hay que darles terapias, ¿no? Terapia física, terapia de lenguaje, todas las terapias existentes, medicinas, qué sé yo. Entonces, a la persona con discapacidad tenía que someterse a una serie digamos, de tratamientos, y pues de ahí viene esta idea de que, por ejemplo, el autismo se puede curar, ¿no? No sé si alguna vez lo han escuchado, pero eso no es cierto. Pero esto de que la discapacidad se cura o que las personas aspiran a esto es un gran deseo que se instala en el corazón de las personas con discapacidad y sus familias, ¿no? Y pues cuando esa persona no logra insertarse en la sociedad a pesar de todas las terapias o le cuesta muchísimo, entonces dicen, uy, esta persona no se esforzó lo suficiente, ¿no? Entonces la sociedad tiende a ver a las personas con discapacidad como personas que, bueno, si no esforzaron lo suficiente, entonces lo siento, no te puedes insertar, ¿no? Los ve con indiferencia. Pero bueno, el enfoque social ya transforma completamente esa forma de ver la discapacidad. Ya no se entiende la discapacidad como un problema que está instalada en la persona, sino se entiende que la discapacidad es en realidad una combinación entre las limitaciones físicas que ellos tienen, pero también, y sobre todo, que es un problema de la sociedad, que la sociedad no ha sabido eliminar las barreras para que ellos puedan insertarse. Y déjenme poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas, ¿no es cierto? La persona en silla de ruedas no va a tener problemas en participar si es que tiene, por ejemplo, una silla motorizada, si es que no sé, los edificios tuvieran ascensores o tuvieran rampas de acceso a todos los espacios. Esa persona podría participar sin ningún problema subiéndose a los buses, si es que hubieran estas rampitas también. Ni siquiera se daría cuenta que tiene una discapacidad, ¿no? Porque participaría plenamente. Entonces, si se eliminan las barreras, ellos pueden participar sin ningún tipo de problema. Y eso no solamente se cumple para personas con discapacidad física, ¿no? Por ejemplo, las personas con discapacidad sensorial, como las personas con discapacidad auditiva o visual. Si, por ejemplo, recibe la persona con discapacidad visual, no sé, tiene un software en su computadora que le permite leer los textos, si hubiera braille, no sé, en los ascensores, o en cualquier otro material que él recibe, entonces podría acceder al conocimiento sin ningún problema. Y esto sucede para las personas con discapacidad intelectual, etc. Entonces, como ven, cuando ponemos nuestro enfoque en eliminar esas barreras que la sociedad ha puesto, entonces ya la persona puede lograr todos sus sueños, ¿no es cierto? Ya se puede autodeterminar, él tiene poder sobre su futuro, ¿no? Y la familia en realidad solamente facilita esa autonomía, y la sociedad más bien hace todos los esfuerzos para que las personas con discapacidad puedan participar. Entonces, importantísimo entenderlo de esta forma, y pues yo sé que estamos un poquito, digamos, fuera del tiempo, porque invertimos unos minutos más en la presentación, pero como nos vamos a ver las caras por bastante tiempo, era importante que todos tengamos la oportunidad de compartir. Pero en realidad quería hacer una dinámica, pero no estoy segura si algunas personas nos van a dejar. No sé si me pueden contar si todavía podemos tener unos quizás 15 minutos más para ir fijando algunas ideas, y pues si todos estamos de acuerdo, usamos 15 minutos más
Y pues damos por finalizada la sesión del día de hoy y mañana vamos a continuar con otra capacitación muy, muy importante. Pero así quiero saber qué dicen. Veo varios sís. Jane dice sí. Perfecto. Sí, también. Ya, entonces lo que les voy a pedir más bien es que si alguno tiene que irse, me avisen en el chat. Y si no, continuamos rápidamente para sí. Perfecto, gracias por esforzarnos 15 minutos más. Entonces, bueno, lo que quiero que hagamos es que reflexionemos un poquito, y lo vamos a hacer en grupos, sobre estas preguntas. ¿Ya? Yo sé que no he podido cubrir todo lo que quería, pero lo vamos a trabajar en grupos y luego rápidamente vamos a conversar las respuestas juntos cuando volvamos de los grupos, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver ahorita en sus pantallas una invitación para a ver, eso es aleatorio, ¿ya? Así que rápidamente vamos a ver cómo nos va. Creo que sí, creo que están bastante bien la asignación aleatoria, increíblemente. Entonces ustedes van a recibir la invitación, le dan a aceptar y pues regresamos en unos minutos y por favor apunten estas preguntas porque creo que no van a estar disponibles. A ver, les voy a dejar que las apunten porque no van a poder ver mi pantalla en sus respectivas sesiones. Entonces las preguntas son: ¿cuál es el enfoque prevalente para atender la discapacidad hoy en día? O sea, en la sociedad, ¿cuál creen que es el enfoque que está presente? ¿Es el modelo de la caridad? ¿Todavía lo del pobrecito, de darle la ayuda a la persona con discapacidad? ¿Es acaso el modelo médico de que, ay, sí, esta persona es enfermita y que se puede curar? ¿O es de repente el modelo social? ¿Ya? ¿Cuál es el enfoque prevalente en el Perú? La segunda pregunta: ¿de qué forma podemos referirnos a las personas con discapacidad con respeto y apropiadamente? ¿Ya? ¿De qué formas creen ustedes que nos podemos referir a ellos? Y finalmente, ¿qué barreras podemos eliminar mediante nuestro voluntariado? Mañana vamos a hablar mucho más de esto, ¿sí? Pero vamos meditando un poquito ahorita, y en grupos, cómo podemos ir trabajando estas barreras. Me dicen con sus deditos o en el chat, no sé, si es que estamos listos para pasar a las salas. Sí, perfecto. Astrid, Flor, gracias. Como hay varios que han desactivado sus cámaras, no sé cómo van, pero si alguien necesita un minuto más, me dice, por favor. Necesitan... Disculpa, repite la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿de qué forma podemos referirnos a las personas con discapacidad? Por ejemplo, ¿podemos decir personas con discapacidad o ese término no deberíamos usarlo, ¿no? ¿O qué otras formas ustedes han escuchado que les parecen más apropiadas? ¿Sí? Mejor, ¿sí? Ahí está más claro. No estoy dando las respuestas, quiero que lo conversemos en grupo y luego lo vamos a conversar juntos, ¿sí? Sale, ¿estamos listos? ¿Alguien? Ya, perfecto. Yo estoy asumiendo que al menos uno del grupo estará listo, que ya apuntaron las preguntas. Listo, nos vemos en unos 7 minutos. Acepten sus invitaciones.